Buenos días, mi nombre es Karina Meneses y a continuación les presento mi video referente a la sentencia C-400 de 2013. Como argumentos principalmente, el accionante considera que los incisos segundo y tercero de los artículos 135 y 189 de la Ley 1437, la cual expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vulnera algunos preceptos constitucionales, así como algunos artículos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En primer lugar, estima que el inciso segundo del artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo amplió los fines nulidad por inconstitucionalidad sin autorización del constituyente y que además el único objeto de control superior es el decreto emitido por el Gobierno Nacional cuya competencia de revisión no le concierne a la Corte Constitucional. En segundo lugar, observa que el inciso tercero del artículo 189 otorga efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional a fallos de nulidad que declaren inexequibilidad de los decretos dictados bajo la preceptiva 237, inciso 2 de la Carta. La cosa juzgada es una institución jurídico-procesal que tiene carácter imperativo e inmutable de las decisiones ya plasmadas, ya sea en sentencias u otras providencias. Esto implica la imposibilidad de volver a asuntos ya juzgados. Cabe resaltar que esta connotación de cosa juzgada solo se le puede atribuir a las decisiones emanadas por organismos judiciales diferentes a los que califique la Constitución. Por ejemplo, en los fallos de la Corte Constitucional, ella, en su condición de ser el órgano principal para la supremacía de la Constitución, no desamerita para nada el trabajo o la competencia realizada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que sí emana decisión de cosa juzgada. La cosa juzgada constitucional, al igual que la anterior, es una institución jurídico-procesal, la cual es ejercida por la Corte para garantizar la supremacía de la Constitución, de forma también que sus decisiones tengan valor jurídico y fuerza vinculante. Además también de garantizar la plena aplicación de los principios tales como la igualdad, la seguridad jurídica y la plena confianza de los administrados. El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico, a partir de la identificación y la eliminación de cualquier incompatibilidad normativa. Esta función se le atribuye principalmente a la Corte Constitucional, ya que es el órgano al cual se le atribuye la guarda y la integridad de la Constitución. Pero también es función del Consejo de Estado proteger la Carta Política a través de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad y de los decretos emanados por el Gobierno Nacional cuya competencia no son de la Corte. El control constitucional a cargo del Consejo de Estado se fundamenta en que éste, al igual que la Corte, deben velar por la protección de la Carta Política. Además, según el artículo 237 de la Constitución, son atribuciones al Consejo de Estado desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, también el de revisar todas las acciones de nulidad por inconstitucionalidad emanadas por el gobierno y también servir como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. También hay que tener presente que si una norma carece de magnitud legislativa, su examen le constará al Consejo de Estado. La jurisdicción constitucional es un elemento que tiene como autoridad máxima la Corte Constitucional y esta, a su vez, de cuidar que respeten nuestra Constitución y los derechos humanos o fundamentales de las personas. Además, también de estudiar tutelas y otros recursos relativos a la aplicación de la Constitución. El precedente judicial es la sentencia o el conjunto de ellas que presentan similitudes con algún nuevo caso presentado o con algún problema jurídico. En ella, su decisión viene acompañada de una regla para poder resolver la controversia y de una vez el nuevo caso presentado. La Corte ha dicho que existen dos clases de precedentes: el horizontal, que hace referencia a las decisiones de autoridades del mismo orden jerárquico, y el vertical, que hace referencia a las decisiones instauradas por organismos de instancias superiores que también se encargan de la unificación de jurisprudencia.
El bloque de constitucionalidad en sentido amplio son todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad en la legislación, aunque hay que tener en cuenta que no solo están conformados por el articulado de la Constitución, sino también por los tratados internacionales en los cuales se hace referencia al artículo 93 de la Carta Política, además por leyes orgánicas y en otras ocasiones por leyes estatutarias. Las leyes ordinarias son las leyes de tramitación sencilla. Para su aprobación no se requiere en la totalidad de los participantes de la corporación en donde se tramite. Por otra parte, las leyes estatutarias son una categoría superior a los distintos tipos de leyes. Para su aprobación se requiere la mayoría absoluta y además la previa revisión de la Corte Constitucional. El problema jurídico que se presenta en la sentencia estudiada y que la Corte busca resolver es que si la acción de nulidad por inconstitucionalidad de actos de carácter general expedidos por otros organismos distintos al Gobierno Nacional, atribuidas al Consejo de Estado, vulnera las competencias asignadas por la Carta Política a dichas corporaciones y a la Corte Constitucional. Además, si los efectos a futuro y de cosa juzgada constitucional de las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad proferidas por el Consejo de Estado son equiparables a las decisiones que emana la Corte Constitucional. El ratio decidendi es una norma jurídica que fue creada para sustentar los fallos de constitucionalidad. Con esto puede considerarse que se identificó plenamente el ratio en una sentencia cuando ésta contiene un grado de especificidad suficientemente claro como para saber si la norma juzgada es o no compatible con la Constitución, y también cuando ésta responde al problema jurídico que se presenta en el caso.